La verdad, siempre es buen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y platicamos que íbamos a estar en una nueva serie que no va a ser tan larga, pero que vale la pena tomarla en cuenta, sobre Dios y la familia. Ese es el título de nuestra serie. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre el matrimonio. La semana pasada estuvimos hablando sobre la creación del matrimonio, la creación de la familia, y hoy vamos a hablar sobre el gran ataque contra el matrimonio. En nuestro mensaje anterior, el título de nuestro mensaje hoy es el gran ataque contra el matrimonio. Y bueno, en el mensaje anterior vimos que tras la caída del hombre entra el pecado dentro de la creación y lo va a contaminar todo, lo va a tocar todo. No hay algo dentro de la creación material que Dios hizo que no haya sido alcanzado por el pecado. Por eso la Escritura dice que la creación clama, porque, bueno, ¿se acuerda de la maldición que pronunció Dios sobre Adán? La maldición de Dios sobre Adán es sumamente grande, nada más que no la dimensionamos a veces, ¿no? Pero el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Eso implicaba que toda la creación iba a estar sobre maldición. Y no es que el universo sea como un ente consciente, pero los efectos del pecado se sienten en toda la creación. Entonces hay ciertos eventos dentro de la creación que parecieran ser un clamor de la creación delante de Dios. Y bueno, no me voy a meter en este tema porque me voy a desviar mucho, pero la maldición sobre Adán es una gran maldición, pero vimos también que hubo una maldición sobre la mujer. Y hay una parte que es un castigo, pero hay otra parte que es una profecía. Cuando el Señor le dice a Eva que iba a llegar un punto en el que el hombre, a causa del pecado que había entrado, la iba a buscar someter, y la iba a someter. Perdónme. Sin embargo, en todo lo que implica Génesis 3, perdón, gracias, en todo lo que implica Génesis 3, no se nos menciona, perdón hermano, como que el estornudo no se quiere ir. Todo lo que implica el efecto del pecado sobre la creación no es abordado en las tres maldiciones que se pronuncian en Génesis 3, pero el pecado iba a contaminar también la figura del matrimonio. Y más adelante en el libro de Génesis vamos a encontrar la primer corrupción que va a presentarse en esta institución. Pero recordemos, ¿quién fue el que creó la institución del matrimonio? Dios. ¿Quién la diseñó? Dios, de una manera muy, muy, muy específica. Y debemos de tener en cuenta varias cosas cuando hablamos sobre la manera en la que Dios crea y diseña el matrimonio. Mire, lo primero que debemos de tener presente es que
Dios tenía un montón de posibilidades delante de él a la hora de diseñar y crear el matrimonio. Él hubiera podido crear varios hombres y varias mujeres a la vez. Era algo que él podía hacer. Él hubiera podido también crear muchas mujeres para Adán. ¿Lo hubiera podido hacer? Sí. Pero no lo hizo. Dios no lo hizo. Dios nos deja muy claro en el pasaje en el que se describe la creación cómo fue el matrimonio diseñado por él, porque creó a un solo hombre y a una sola mujer. ¿Qué nos estaba enseñando ahí el Señor? Bueno, ahí nos estaba mostrando cuál era su propósito y la manera en la que se debía de dar la vida matrimonial y la vida familiar. Porque hay un detalle más que debemos de recalcar, que lo abordamos un poco la semana pasada, y es lo que, el momento más bien en el que fue creado el matrimonio. ¿Se acuerda cuándo fue? Al final del 6º día de la semana de la creación. A veces, pues por lo que vemos luego, bueno, probablemente a usted no le tocó, pero yo de niño sí vi muchas películas bíblicas y no sé la verdad por qué, pero se presenta la creación de Eva como una vez que se ha terminado la semana de la creación, pero no, vimos que en el 6º día se termina toda la obra creadora de Dios. Dios no volvió a crear después del 6º día, entonces por eso Eva debió de haber sido creada en algún punto dentro del 6º día, y probablemente fue ya en la parte final del 6º día cuando Dios crea a Eva, se la entrega a Adán por esposa y estamos frente a la primer boda y el primer matrimonio. Y vamos rápidamente a Génesis capítulo 1, versículo 31. Porque una vez que Dios ha terminado su obra creadora, una vez que concluye el 6º día de la semana de la creación, Él dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el 6º día. Y aquí hay algo importante dentro de este pasaje, y es la expresión y he aquí que era bueno en gran manera. Si usted lee el resto de los días de la semana de la creación, va a encontrar que dice: y vio Dios que era bueno, pero aquí se está enfatizando el bien que hay en la conclusión del 6º día. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que en este momento, cuando cae la tarde del 6º día y que ya está hecho todo el universo, están todas las plantas, están todos los animales, todas las aves, todos los monstruos marinos, y están Adán y Eva casados, es que la creación se encuentra en su condición perfecta. Y algo aquí es importante: el matrimonio perfecto, según lo que vemos en el diseño de Génesis, es el matrimonio monogámico heterosexual. Y eso quiero que lo tengan muy presente, porque lo vamos a retomar en el final de nuestro mensaje.
Eh, el único matrimonio que Dios aprueba es el que Él diseñó. Y Él diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y eso es lo que está bajo su bendición. Eso es lo que está bajo su cobertura. Siempre que nos salgamos del diseño de Dios, hay consecuencias catastróficas. Y lo vamos a ver más adelante. Pero cerca del año 130, aproximadamente en el 129, después de Adán, la primera familia va a sufrir un ataque, porque en este año Caín se levanta contra su hermano Abel y le quita la vida, pero esto solamente iba a ser un presagio de lo que el enemigo venía preparando en el futuro para dañar la institución del matrimonio y de la familia diseñada y creada por Dios. Porque pasando el tiempo, en la línea del primer homicida, en la línea de Caín, se va a levantar otro hombre que la Biblia registra como homicida también, un segundo homicida dentro de la descendencia de Caín. El nombre de este hombre fue Lamec, y él es el quinto después de Caín, es la quinta generación después de Caín. Y fue un hombre terrible. Acompáñenme ahí más adelante, por favor, en Génesis capítulo 4, versículo 23. Lamec le quitó la vida a otro hijo de Adán. Y nosotros ya hemos platicado cuánto aborrece Dios que se derrame la sangre humana. Aquí en Génesis 4 Dios no nos quiso dar más detalles sobre el homicidio que ejecutó Lamec, porque, bueno, sí es muy malo lo que él hizo. No se nos quiso dar más detalles, pero se nos muestra su soberbia y este homicidio que él realizó no fue lo peor que realizó. La Biblia también va a registrar el peor de sus actos, pero quiero que vea el corazón que había en este descendiente de Caín, no lejano del corazón que había en su ancestro Caín. Vamos a ver en la segunda parte del versículo 23. Esta fue una declaración que Lamec hizo de manera pública, y fíjese lo que dijo: que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y aquí quiero que veamos un detalle. Esta es una maldición que Lamec está pronunciando en contra de aquel que se levantase para vengarse por la sangre que él había derramado. Y la maldición que él pronuncia es mayor que la maldición que pronunció Dios sobre aquel que extendiese su mano para matar a Caín. Esto nos muestra la soberbia del corazón de Lamec, porque recordemos que la maldición anterior fue pronunciada directamente por Dios. Hay una razón por la que, bueno, hay varias razones por las que Dios no fulmina inmediatamente a Caín. ¿Lo hubiera podido hacer? Sí lo hubiera podido hacer, pero
Dios estaba castigando a Caín con algo más severo que la muerte. Mire, hay cosas peores que la muerte. Se pueden recibir castigos peores que la muerte. Y Dios quería que Caín entendiese las consecuencias de su pecado. Él vivió completamente exiliado y apartado del resto de sus hermanos. Él se va únicamente con su esposa a la tierra de Nod y ahí comienza su línea, pero muy probablemente él nunca vuelve a tener contacto con su padre Adán y el resto de sus hermanos, porque lo más probable es que tuvieran varios hermanos y tal vez que fuera tío ya también. El resto de la familia lo iban a ver como alguien que estaba bajo la maldición de Dios. Había una marca en su frente que mostraba esta maldición de Dios sobre él. Y bueno, esa es una de las razones, ¿no? Dios está castigando a Caín, pero también el deseo de Dios es que la tierra se poblase. Entonces, por eso permite también que el primer hijo de Adán siga con vida y siga en este trabajo de poblar la tierra. Pero si nosotros vemos aquí, Lamec se coloca en una posición semejante a Dios o más alta por sus palabras, no por la realidad, que la de Dios, porque está maldiciendo con una mayor intensidad a aquel que se atreviese a tocarle, ¿no? Por el delito que él había cometido. Entonces, para empezar, encontramos a un hombre sumamente soberbio que tiene un espíritu semejante al de Satanás. Porque ¿quién se quiso poner en el mismo lugar que Dios? Satanás. ¿Y quién buscó corromper aquello que Dios había diseñado? Satanás. Y eso es lo que vamos a encontrar haciendo a Lamec también. Porque vaya al versículo 19 ahí conmigo. En Génesis 4. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y aquí encontramos en Lamec al primer bígamo. En la casa de Caín vamos a encontrar al primer homicida y al primer hombre que practicó la poligamia. Y la práctica de Caín y de Abel va a ser repetida a lo largo de las generaciones en el mundo antiguo, que es el mundo antes del diluvio, y en la antigüedad, que es del diluvio hasta la caída del Imperio Romano. No va a ser hasta el tiempo del cristianismo que Dios intervendría para que su pueblo regresase al diseño original del matrimonio. Como vamos a ver, el cristianismo fue el arma que Dios utilizó para que el matrimonio monógamo heterosexual fuese el común denominador en una buena parte del mundo. Pero eso lo vemos más adelante. Mire, hay varios detalles en la historia de Lamec que vale la pena resaltar. Vamos al versículo 20 porque ahí está el detalle importante. Versículo 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Miren, aquí hay una cosa bien importante. Le comento
el contexto, ¿no? En el tiempo posterior al diluvio, que es de donde tenemos documentos, porque todo lo del mundo antiguo desapareció, salvo algunas cosas, pero en todo el tiempo posterior al diluvio, en las grandes civilizaciones mesopotámicas, como la babilónica, la asiria, la egipcia y las naciones cananeas, cuando había una esposa estéril, cuando un hombre se casaba con una esposa estéril, la esterilidad de la mujer era o causal de divorcio. Si el hombre se quería divorciar de su mujer porque no podía tener hijos, lo podía hacer y la ley le apoyaba, o era una causal justificada para tener una segunda esposa. ¿Qué cree que era lo que preferían? La segunda esposa, ¿sí? Generalmente lo que sucedía era que tomaban una segunda esposa, pero quiero que vea este detalle: era solamente en caso de que la mujer fuera estéril. Si la mujer podía tener hijos, no había razón para divorciarse o para tomar una segunda esposa, de acuerdo a lo señalado por la ley. Pero las esposas de Caín eran estériles, no. Entonces aquí nosotros vemos a Lamec intencionalmente rompiendo el diseño de Dios. No estaba en una condición en la que dijera, bueno, es que me voy a quedar sin descendencia. Las dos le dieron hijos. Él simplemente dijo, yo no quiero obedecer lo que Dios estableció. Si Él dijo que es con una, yo quiero dos, y las tomó. Mató a un hombre. ¿Usted cree que le iba a pesar tomar una segunda mujer? Y vea cómo este patrón se sigue presentando. Usted vea cómo viven los narcotraficantes. No temen matar hombres, no temen tener un montón de mujeres y aventuras. Vea a los políticos, no temen muchos tomar la vida de otras personas, tampoco temen tener un montón de mujeres. Es el pecado obrando en el corazón del hombre y distorsionando las cosas que Dios diseñó. Pero mire, en la línea de Set, ya hemos platicado de la línea de Set, es la línea a través de la cual va a venir el Mesías. En la línea de Set vamos a encontrar que el matrimonio monogámico o heterosexual fue el que se practicó por lo menos hasta la generación de Sem, Cam y Jafet. Ellos son los 11º, es la 11ª generación después de Adán. Por lo menos hasta ellos podemos ver que ese fue el matrimonio que se guardó en la línea mesiánica. Porque como podemos ver, Noé tenía una sola esposa, con ella sube al arca, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, suben únicamente con su única esposa. Entonces la línea mesiánica hasta este punto guardó el diseño dado por Dios para el matrimonio, y lo podemos ver. Yo se lo leo si quiere usted anotarlo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 7, versículo 13, que dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Pero después del diluvio vamos a ver a los descendientes de Sem, Cam y Jafet abandonar rápidamente el diseño del matrimonio monogámico.
y van a adoptar las prácticas de Lamec. Aunque ellos no descendían de la línea de Lamec, pues el espíritu del pecado siempre ha estado presente. Y mire, es algo que quiero enfatizar en el mensaje de hoy. Satanás siempre opera de la misma manera, nada más que el hombre siempre es igual de necio y tiene siempre las mismas tentaciones y cae en lo mismo una y otra vez. Hoy el matrimonio es la figura que bajo mayor ataque está. Y vamos a platicar un poquito más de esto más adelante en este mensaje. Pero después del diluvio nosotros vamos a ver este mismo obrar de Lamec en prácticamente todas las naciones de la antigüedad. Y le doy ejemplos. Mire, en las naciones mesopotámicas como Sumeria, las naciones caldeas, Asiria, Acadia, Babilonia, Ugarit en la tierra de Canaán y las demás naciones en Canaán, el matrimonio legalmente no era estrictamente monogámico. Sí se contemplaba la figura del matrimonio monogámico, pero había varias razones, no voy a utilizar los términos jurídicos, había varias razones que permitían que un hombre tuviese una segunda mujer, como esta que mencionamos, ¿no? La esterilidad de la esposa, pero existía también la figura de la concubina, no con ese nombre, pero por ejemplo, el esposo podía tomar como esposa menor a una esclava de su esposa y era bien visto, no había problema. Existían ese tipo de cosas en estas civilizaciones que platicamos, ¿no? En el derecho griego sí existía el matrimonio monogámico, sí, existía y se contemplaba por la ley, pero en el derecho griego este matrimonio monogámico se podía combinar con concubinatos reconocidos y socialmente aceptados. En la cultura griega, tener concubinas no era mal visto, era aceptado. Tenías una esposa, ¿no? Y los hijos que tuvieses con ella iban a ser tus herederos. Pero pues si no estabas feliz nada más con tu esposa y querías tener más y podías tener más, pues estaba bien, lo aceptaba la sociedad. En el derecho romano vamos a encontrar la figura del matrimonio monogámico, sí. Existe el matrimonio monogámico, pero también existe el concubinato, que son esposas menores, son esposas que no tienen los mismos derechos que la esposa del matrimonio celebrado por el derecho romano. Y esto es lo que dice la ley. La realidad también fue muy diferente a lo que señalaba la ley, porque aunque la ley en Sumeria, en Babilonia, en Asiria, en Egipto, en Ugarit, en Roma y en Grecia y demás lugares, podemos mencionar más lugares, contemplaban este matrimonio monogámico, vamos a encontrar que los reyes, por lo general, pues no tenían una esposa, tenían harenes, tenían un gran harén de cientos y a veces miles de mujeres. ¿Se acuerdan? En el caso de Esther, ahí le incrementaron el harén a Darío, a Jerjes, con cientos de mujeres en un periodo corto de tiempo, como en el periodo de un año. Entonces, esa fue la realidad. La realidad es que la poligamia fue algo común en la antigüedad, algo muy común.
¿Y cómo eran la mayoría de las familias en las que se practicaba la poligamia? Terribles. En la Escritura vamos a encontrar matrimonios poligámicos, sí, pero aquí hay un detalle importante. Esto no implica que Dios aprobase estos matrimonios. Vamos a encontrar a Abraham, pues, teniendo un hijo con Agar, la esclava de Sarai, en ese entonces todavía Sarai. Vamos a encontrar a Jacob también. Y bueno, no es que Dios los apruebe, a David, a Salomón, no es que Dios los apruebe, es que Dios no le tapa el pecado a nadie. Y nos va a permitir ver las terribles consecuencias que vinieron sobre estas familias donde hubo un matrimonio poligámico. Y el común denominador es que todas estas familias fueron disfuncionales, porque cuando yo me salgo del diseño de Dios, nada bueno va a salir, nada bueno va a salir. ¿Y por qué menciono esto? Ahorita todavía no se impulsa la poligamia, no, todavía no, por ahí, ¿no? Se escucha esto de las relaciones poliamorosas, pero no es lo más común todavía. Pero nuestro mundo actual está atacando la figura del matrimonio también. Quedamos que el matrimonio diseñado por Dios es un matrimonio monogámico, heterosexual, es decir, Dios diseñó un matrimonio en el que hay un hombre que se une con una mujer. ¿Cómo está atacando el mundo hoy? Está diciendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien. Eso es salirse del diseño de Dios. Y cuando nos salimos del diseño de Dios, nada bueno pasa. Nada bueno puede salir una vez que quebrantamos y violentamos el diseño de Dios. Y mire, vamos a analizar cuáles fueron las consecuencias que vino sobre la familia cuando se salen del diseño de Dios para el matrimonio poligámico. Y lo primero que vamos a encontrar es que la poligamia propició siempre la competencia entre las mujeres. Y en muchas ocasiones fue una competencia feroz. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 16, versículo 4, por favor. Dice, y él se llegó a Agar, hablando de Abraham, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice ahí? Miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Vamos a 1 Samuel, por favor, capítulo 1, versículo 1, porque aquí vamos a encontrar un matrimonio bigámico. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres.
el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjese el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, esta es la primera cosa que vamos a notar y por la que Dios nos enseña que esto de la poligamia, salirse del diseño que él tuvo, es una mala idea, porque pues hay una rivalidad constante entre las diversas mujeres que tenían los varones. El caso de la familia de Jacob nos muestra que estas rivalidades se podían volver muy extremas. Y mire, hay hombres que no tienen vergüenza y dicen que tienen amor para todas. Aquí hay un claro caso de que el hombre no puede hacer eso, no puede atender a todas igual. Dios no nos diseñó para eso. Y acompáñame a Génesis capítulo 29, por favor, versículo 30. Siempre va a haber un favoritismo y el favoritismo siempre genera problemas. Mire lo que sale aquí en Génesis 29:30. Y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea, su primera esposa, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era, ¿qué dice ahí? Menospreciada. ¿Por qué? Porque Jacob quería más a Raquel, y pues a Lea la tenía ahí como en el rincón, y bueno, Dios le dio su favor y dice, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Vea cómo se sentía Lea. Hay un detalle bien interesante aquí, no voy a leer esos pasajes. Hubo una competencia de a ver quién tiene más hijos, y por esa competencia pues Jacob se hizo de 2 concubinas. De las concubinas no se menciona nada, absolutamente nada más que sus nombres y los hijos que tuvieron con ellas. La situación entre las 4 mujeres de Jacob era horrorosa. Jacob no podía atender a 4, ningún hombre puede atender a más de una mujer. Dios es sabio, por eso nos diseñó así, para una mujer nada más. Pero Jacob decidió salirse del diseño de Dios. Su familia fue un absoluto desastre, un absoluto desastre. Y como le digo, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar más casos. Vea el caso de la familia de David. David tuvo muchas mujeres, entre sus hermanos entre sus hijos se dieron cosas horribles. Vea lo que le pasó a Salomón por tener también un montón de mujeres. Dios reprueba este tipo de matrimonios y nos deja ver las terribles consecuencias que se desprenden una vez que nos salimos del diseño que Él creó. Ahora, el mundo hoy está teniendo un ataque más agresivo hacia el diseño de Dios.
porque no es que no sea malo que un hombre tenga muchas mujeres, ya lo acabamos de exponer, es una cosa que Dios abomina y que no funciona. Pero el ser humano hoy, bajo la misma rebelión que hubo en Satanás y que se manifestó en la Mec, está atacando al matrimonio, pero de otra forma, diciendo que está bien y que está aprobado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Si no fue funcional entre personas del mismo sexo, digo de distinto sexo, ¿cómo cree que va a ser con uno de los pecados que Dios más abomina? Hay mucha gente que quiere ignorar el montón de versículos que hay en la ley de Moisés en contra de la homosexualidad. La homosexualidad en la ley de Moisés está penada con la muerte. Y pues a quien no le guste tiene que recortar versículos de la Biblia, porque la ley de Moisés eso dice. Se nos enseña el castigo que Dios ejecutó sobre la ciudad de Sodoma, que era conocida por practicar abundantemente la homosexualidad. ¿Cómo cree que van a funcionar las cosas si mezclamos romper el diseño de Dios con uno de los pecados que Dios más abomina? Muy mal. No pueden salir mejor. Lo único que podemos esperar son resultados peores que los que vemos en el Antiguo Testamento con la poligamia. Y el Señor se encargó de reafirmar el matrimonio monogámico en el Nuevo Testamento. Y si usted a veces no sabe qué decirle a la gente cuando nos preguntan sobre este tema, vamos a estudiar ahorita palabras de Jesús, porque muchos dicen que Jesús nunca abordó este tipo de temas. Sí que lo hizo, y siento que el Señor quiere que nosotros lo tengamos bien presente. Entonces, si usted está tomando nota, anote este pasaje y vamos todos a Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Hay aquí algo bien importante. Estas palabras, las palabras de Jesús, son el fundamento del cristianismo. Las doctrinas expuestas por Jesús y las enseñanzas de Jesús son el fundamento más básico del cristianismo. Jesús es el fundador del cristianismo. Entonces, sus palabras tienen muchísimo valor. Aparte, Jesús era Dios. Entonces, encontramos a la segunda persona de la Trinidad diciendo estas palabras. Vamos al versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, singular, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí Jesús está tocando muchísimas cosas. Aquí Jesús está diciendo que el único tipo de matrimonio que Dios aprueba y bendice, y subraya ahí esta palabra, bendice, el único matrimonio que Dios bendice es el matrimonio monogámico heterosexual. Ese es el único matrimonio que puede estar bajo la bendición de Dios y bajo la bendición de su iglesia, porque este es el fundamento de su iglesia.
No sé si sabe por dónde voy. Ahorita me voy a explayar un poquito más allí. Además, otras partes en el Nuevo Testamento van a reafirmar esto, pero quiero que tenga bien presente esto. Jesús claramente, esto no necesita de gran interpretación, claramente nos enseña que el matrimonio bendecido por Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como se señaló en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, porque las palabras que él menciona aquí son citas de Génesis 1 y 2. Y también vemos que él usa esta expresión fabulosa, la verdad, al final, en el versículo 6, que dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está hablando un poco del divorcio, ¿no? Pero lo podemos tomar también, lo que Dios diseñó, el hombre no tiene derecho a romperlo, el hombre no tiene derecho a modificarlo. Pero vamos a ver otros dos versículos que me interesa que veamos en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Estos son los requisitos para el obispado, es decir, el equivalente al pastor en este tiempo. Los requisitos generales para el obispado son el siguiente. Vamos ahí, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Siguiente requisito, ¿qué dice ahí? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y sáltese al versículo 12, porque ahí encontramos los requisitos para ser diácono, es decir, para aquellos que estaban en el servicio de la iglesia. Y fíjese lo que dice en el versículo 12: los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, no solamente encontramos que Jesús señala explícita y claramente que el matrimonio monogámico heterosexual, es decir, entre un hombre y una sola mujer, es el único matrimonio bendecido por Dios, sino que a través del apóstol Pablo, que es el teólogo más importante en la historia del cristianismo y autor de una gran porción de los libros del Nuevo Testamento, ahí se nos señala que todo aquel que quiera ocupar un lugar de liderazgo requiere de estar casado, en el caso de que se case, con una sola mujer. El matrimonio que Dios aprueba y exige para aquel que le quiera servir, estando en condición de matrimonio, es matrimonio monogámico heterosexual. Y en el caso de los que quieran estar en el servicio estando bajo la condición del matrimonio, es exactamente el mismo requisito: matrimonio monogámico heterosexual, matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo esto Dios lo utilizó para que este tipo de matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una mujer, fuera el común denominador en la cultura occidental, en todo Occidente. Hasta la fecha somos la cultura donde este matrimonio prevalece, porque si usted ve en el Islam, se les permite tener hasta 4 mujeres. En el hinduismo pueden tener varias mujeres.
En el budismo no estoy seguro que se mencione algo, la verdad ahí sí no sé. Pero en el cristianismo, que fue la fe que permeó a Europa y que vino aquí a América y después a lo que es Oceanía, el común denominador fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero vemos hoy un ataque a este diseño por parte de del Estado. El Estado ha legalizado completamente los matrimonios entre personas del mismo sexo. Han ido en contra del diseño de Dios. No debemos de esperar buenos resultados, ya lo mencionamos, pero lamentablemente algunos sectores de la iglesia lo han estado atacando también. Y aquí es algo bien importante. Por eso quería resaltar las palabras de Jesús. Jesús, nuestro fundador, nuestro Dios, dijo que el único matrimonio que Él bendice y que puede ser bendecido dentro de su iglesia es el matrimonio entre un hombre y una mujer, el matrimonio monogámico heterosexual. Y acabamos de leer palabras literales de Jesús. Ninguna autoridad de la estructura de la iglesia tiene el poder para modificar lo que Jesús estableció. Nadie tiene la autoridad de modificar las instrucciones de Jesús porque le parece que debemos de ajustarnos a los tiempos. Ellos no son Jesús, aunque digan que son sus representantes aquí en la tierra. Ellos no son Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Y no crea que es nada más en el catolicismo romano. Hay sectores entre las denominaciones grandes que también se han ido por ahí. Ellos no son Jesús y no les fue concedida autoridad para contradecir aquello que Jesús estableció. ¿Qué dijo Dios que iba a pasar con aquel que se atreviese a agregarle a su palabra? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Esta es una maldición. Y mire, lamentablemente las personas que quieren bendecir este tipo de uniones se están poniendo bajo esta maldición. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hay que entender una cosa. El libro de Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento en escribirse. Y el Nuevo Testamento sigue un mismo patrón de los contratos de la antigüedad, así como lo sigue el Pentateuco, la ley de Moisés. En la antigüedad, cuando se hacía un contrato, el contrato tenía una determinada estructura. ¿Y cuál era esta estructura? Primero estaba un preámbulo histórico, una introducción histórica. Después venían todas las cláusulas del contrato y después se cerraba el contrato con una serie de maldiciones que habrían de venir sobre aquel que quebrantase el contrato o que
quitase palabras o le añadiese palabras al contrato. Y si nosotros vemos, la ley de Moisés tiene esta estructura. Tenemos Génesis, que es la introducción histórica, una parte de Éxodo, que es introducción histórica, y luego viene la ley, y al final, en Deuteronomio, vamos a encontrar maldiciones sobre aquellos que modifiquen la ley. En el Nuevo Testamento vea que tenemos esa misma estructura, porque tenemos los evangelios y hechos, que son la introducción. Después tenemos las cartas, que son los principios rectores de la iglesia, y tenemos el libro de Apocalipsis que cierra, este es el cierre del Apocalipsis, con una maldición de Dios para aquel que busque distorsionar o corromper o aumentar o quitar de sus palabras. Entonces es claro que aquellos que están intentando bendecir este tipo de uniones están yendo en contra de lo que Dios estableció. Por eso en esta iglesia eso jamás va a pasar, porque nos queda claro qué es lo que Jesús estableció, qué es lo que nuestro fundador y nuestro Dios estableció, y pues no queremos estar sujetos a esta maldición, ¿no? Aquellos que hacen esta cosa, que hacen este tipo de cosas, aquí dice que Dios los quita del libro de la vida. ¿Por qué? Porque nunca fueron alguien que se atreve a decir: yo creo que estas palabras de Jesús no se ajustan a los tiempos y las voy a omitir. Se está poniendo en el lugar de Dios. Y alguien que se pone en el lugar de Dios tiene el espíritu de Lamec, que es el espíritu de Satanás, y no puede ser un verdadero creyente. Por eso no está en el libro de la vida. Entonces es importante que nosotros tengamos esto bien presente. Esta es nuestra postura como cristianos, y como dijo Martín Lutero, cuando nos tengamos que enfrentar a que nos pregunten: esto es lo que dice la palabra de Dios, no puedo sostener otra cosa y aquí estoy parado. Esa debe de ser nuestra postura, y es importante que la conozcamos porque estamos en tiempos peligrosos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos preparas para defender a la familia, Señor, que es la institución que tú creaste en tu sabiduría como una manifestación de tu amor también para nosotros. Y hoy vivimos en un tiempo en el que dentro de la misma iglesia se han levantado queriéndola destruir. Te damos gracias por instruirnos, Señor. Te damos gracias por mostrarnos la verdad y mostrarnos qué es tu voluntad, qué es lo que tú bendices, qué es lo que tú apruebas. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para no ceder ante las presiones. Ayúdanos a exponer lo que tú dices y a no tener temor. ¿Puede generar persecución? Sí, probablemente en algún momento lo hará. Pero la persecución nunca ha detenido a tu iglesia. Ayúdanos a mantenernos firmes como tantos héroes atrás de nosotros lo hicieron, que se enfrentaron a las llamas y al fuego, que se enfrentaron a la tortura y prefirieron entregar su vida antes que ceder a lo que tú habías dicho y establecido. Ayúdanos a tener ese corazón, Señor, y ayúdanos a compartir esto con otros, Señor, para que no caigan en las trampas que el enemigo ha puesto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues un abrazo a todas las mamás para este viernes.